Hola chicos, la clase de ciencias de esta semana tiene como objetivo establecer las diferencias entre el calor y la temperatura. Son términos que se confunden, debemos establecer que existen diferencias entre ellos, pero que al mismo tiempo están relacionados. Esa misma relación estrecha que existe entre los dos términos es lo que hace que generalmente los confundamos. Pero aprendamos que la temperatura es el grado de calor que poseen los cuerpos. Recuerden que en física, que es esta rama de las ciencias, se le llama a los objetos, a las personas, a los individuos como cuerpos, ¿ya? Se les llama cuerpos. Entonces, todos los objetos, los seres vivos o no vivos que se encuentran en nuestro planeta tienen un grado de calor, es decir, una cantidad de calor. Esa es la temperatura. La temperatura en los seres humanos es de aproximadamente 37 grados Celsius o grados centígrados. Esa es la temperatura normal de nuestro cuerpo. Este grado de calor o esta temperatura es proporcional a la energía cinética, es decir, que mientras más energía tengan nuestras células, tengan nuestros cuerpos, que se produce gracias a que nos alimentamos y a que estamos en constante movimiento, entonces se va a generar mayor temperatura y esa temperatura se va a evidenciar como en calor, ¿ya? Ahora vamos a establecer un poco mejor las diferencias entre ambos conceptos. La temperatura entonces se mide con un instrumento llamado termómetro. Y este grado de calor o temperatura se puede expresar en distintas unidades. Por ejemplo, en grados Celsius o grados centígrados es la forma como muchos países medimos la cantidad de calor que hay en el ambiente o que hay en los cuerpos, mientras que en otros lugares se utilizan los grados Fahrenheit, ¿ya? Y a nivel de laboratorios, a nivel de ciencias, de forma experimental, se pueden utilizar los grados Kelvin. ¿Qué es el calor? El calor es energía que se transfiere entre dos o más cuerpos a diferentes temperaturas, ¿ya? Ese es el calor. La temperatura es el grado de calor que poseen los cuerpos y el calor es la energía que se puede transferir de un cuerpo a otro, y la idea de esta transferencia de temperaturas es que ambos cuerpos o ambos objetos que están a diferentes temperaturas se equilibren. Este calor o esta energía se puede transferir o propagar de tres formas: mediante conducción, mediante convección y mediante la radiación. Entonces, la primera forma de transferencia o propagación del calor se llama conducción. Esta conducción o este proceso se da entre dos cuerpos que entran en contacto. Por ejemplo, cuando tomamos una cuchara y la colocamos dentro de una taza de té que se encuentra muy caliente, el resultado va a ser que esta temperatura o este calor se va a transferir del té que está caliente a la cuchara, porque entran en contacto. Pero otro ejemplo podría ser calentar un metal, que al tocarlo, entonces ese calor se va a transferir, esa energía, esa temperatura se va a transferir desde el metal hasta nuestros dedos, hasta nuestra piel. Transferencia o propagación de calor se llama convección. Este tipo de transferencia o propagación se da solamente entre cuerpos líquidos y gaseosos. Un ejemplo muy común de esto es los hervidores o las teteras, ¿ya? Estos hervidores, cuando se coloca agua, comienzan a calentarse y sabemos que ya el hervidor o se va a apagar porque comenzamos a sentir un sonido. Ese sonido es la ebullición, digamos que el agua está comenzando a evaporarse. Esto se origina porque las partículas que están en el fondo, que están en contacto directo
con la temperatura, lo que va a hacer es que comienzan a subir y las partículas que se encuentran más arriba, que están más frías, bajan. Entonces se crea como un ciclo. Lo vemos de forma más fácil acá. También ocurre en ollas. Fíjense que está esa olla con agua, supongan, al fuego. Y las partículas de agua que están debajo, que están en contacto directo con el fuego, comienzan a calentarse y suben. Y las partículas que están más frías, que están en la parte más distante del fuego, bajan. Entonces crean ese ciclo. Ese ciclo de subir y bajar de las partículas origina ese sonido que escuchamos de que el agua ya está hirviendo y se llama convección. Por último tenemos la radiación. La radiación es la transferencia mediante ondas electromagnéticas. Es muy común hablar de radiación cuando nos referimos a la luz o al calor que genera el sol. ¿Ya? No estamos en contacto directo con el sol está sumamente lejos, pero emite radiaciones y nosotros las sentimos. ¿Ya? Entonces, la temperatura del día va a depender de los rayos solares. Mientras más rayos solares recibamos, mayor temperatura va a haber porque se ha generado más calor o más energía. Entonces, veamos en este ejemplo grande los tres tipos de transferencia o propagación de energía. Tenemos una hornilla, o sea, tenemos una cocina eléctrica que se está calentando, está generando radiación, ¿ya? Cuando nosotros colocamos la olla con agua en la cocina, comienza entonces a producirse ese proceso de conducción, porque si la olla no tiene un asa plástica o de madera que impida que el metal que se está calentando, el metal de la olla, nos queme, entonces nos va a conducir esa temperatura. Es por eso que las ollas tienen esa asa o esa parte que es de madera o de plástico para que no nos quememos, ¿ya? Si la olla fuera solamente metálica, al calentarse el recipiente, entonces se conduce el calor por todo y si lo tocamos nos vamos a quemar, ¿ya? La convección se origina porque las partículas que están en el fondo, que están en contacto directo con la hornilla o con la cocina, comienzan a calentarse y suben, originando que bajen las partículas que están más frías para escalentarse y así alcanzar que todo el agua poco a poco, mediante este ciclo, alcance la misma temperatura. Y por último tenemos la radiación, porque si nosotros acercamos la mano a la cocina, vamos a sentir las ondas electromagnéticas o ese calor, así no estemos en contacto directo con esta.